Imagina un escenario en el que un pueblo oprimido finalmente decide levantarse. En Venezuela, la insurrección ha comenzado. Altos mandos militares están desafiando al régimen de Nicolás Maduro y la situación se está volviendo crítica. La Guardia Nacional, que alguna vez apoyó al gobierno, ahora se está volviendo en su contra. Es un momento decisivo y la resistencia está ganando terreno. El almirante Edmundo González ha revelado que dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales se está gestando una insurrección. Maduro, desesperado, ha pedido ayuda a sus aliados más cercanos, Cuba y Rusia. Desde Cuba están llegando mercenarios conocidos como avispas negras y se ha documentado su presencia en las calles de Venezuela. Sin embargo, los mandos medios de las Fuerzas Armadas venezolanas, cansados de las órdenes de reprimir a su propio pueblo, han decidido que ya no seguirán masacrando a sus compatriotas. El dictador ha dado órdenes de secuestrar y torturar a opositores y manifestantes, lo que ha indignado a muchos militares que ahora conspiran para derrocar a los altos mandos leales al régimen. Su objetivo es deshacerse de los generales de división, quienes han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo. En varias regiones del país, la insurrección ya ha comenzado. Soldados están regresando a sus cuarteles y algunos han empezado a rendirse, entregando sus armas a la resistencia. Otros, en un acto de valentía, se han unido a las filas de la oposición para proteger a líderes como María Corina Machado. Pero Maduro no quiere que esto se sepa. Ha ordenado rodear la casa de María Corina, intentando silenciar a uno de los principales símbolos de la resistencia. Mientras tanto, militares denuncian las miserables condiciones en las que viven, obligados a esconder sus rostros por temor a represalias, salen de permiso sin dinero para el pasaje y cuando asisten a actos oficiales miran al dictador con desconfianza y resentimiento. El ministro de Defensa, Padrino López, ya no puede controlar la situación. Su autoridad está completamente deslegitimada y los militares ven sus ascensos truncados por una cúpula que se ha aferrado al poder mientras las tropas pasan hambre y enfrentan la miseria. A pesar de estar bien armados, muchos soldados han decidido unirse a la resistencia, filtrando información crucial que ha permitido a la oposición demostrar el fraude electoral de Maduro. En un video reciente se evidencia cómo Maduro teme tanto a sus propios soldados que los desarma antes de dirigirse a ellos. Incluso ha llegado a colocar barreras de seguridad entre él y sus tropas, temeroso de un atentado. Sin embargo, su poder se desmorona y cada vez está más aislado, dependiendo únicamente de mercenarios extranjeros para mantenerse en el poder. Las avispas negras cubanas, conocidas por su brutalidad, y los mercenarios rusos del grupo Wagner han sido vistos patrullando las calles de Venezuela. Estos soldados, sin vínculos emocionales con el pueblo venezolano, están dispuestos a reprimir sin piedad. Ante esta situación desesperada, un policía ha hecho un llamado a la intervención militar de Estados Unidos para apoyar la insurrección y evitar un baño de sangre. Los militares venezolanos en el exilio están listos para liderar esta coalición y restaurar la paz en su país. Este levantamiento está respaldado por la Constitución venezolana y los militares que ahora se rebelan lo hacen en defensa de su nación. Es solo cuestión de tiempo para que la dictadura colapse desde dentro. Maduro, Cabello, Padrino y sus aliados caerán de la misma manera en que han oprimido a su pueblo. La historia de la resistencia en Venezuela está escribiéndose ahora mismo y el desenlace podría estar más cerca de lo que muchos piensan. Los días de este régimen parecen contados. Las noticias sobre la rebelión se expanden rápidamente por todo el país, alimentadas por el descontento y la frustración de un pueblo que ha sufrido demasiado tiempo bajo el yugo de una dictadura. Cada rincón de Venezuela resuena con los ecos de la resistencia y lo que comenzó como un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas ahora se ha convertido en un clamor nacional. En las calles, la gente se organiza para apoyar a los militares que han decidido unirse a la oposición.
Barricadas se levantan en las ciudades y los ciudadanos, armados con lo que pueden encontrar, están decididos a defender su libertad. Las redes sociales se inundan de videos y mensajes que muestran a soldados que se niegan a obedecer órdenes de disparar contra su propio pueblo. Estos soldados son ahora vistos como héroes, luchando por un país libre y democrático. La noche en Venezuela es oscura, pero está cargada de esperanza. En cada rincón del país, desde los barrios humildes hasta las urbanizaciones más acomodadas, la gente se une en un mismo clamor: el fin de la opresión. Las velas encendidas en las ventanas son símbolos de resistencia pacífica, un recordatorio de que, aunque la situación es grave, la luz de la libertad aún brilla. Las calles se llenan de murmuraciones y susurros, con personas que organizan manifestaciones espontáneas y cadenas humanas para demostrar que están unidos, decididos a no retroceder. En algunos puntos estratégicos del país se han formado consejos de resistencia, pequeños grupos de ciudadanos y militares que trabajan juntos para coordinar acciones y planificar los próximos pasos en la lucha contra el régimen. Estos consejos son el corazón de la insurrección y aunque enfrentan una represión brutal, su determinación no se ha visto mermada. Cada día trae consigo nuevos desafíos, pero también nuevas victorias, por pequeñas que sean, que alimentan el espíritu combativo de la nación. Los barrios, antes en silencio por miedo a represalias, ahora resuenan con el eco de cánticos de libertad y gritos de justicia. Los ciudadanos se comunican a través de mensajes cifrados y aplicaciones de mensajería encriptada, conscientes de que el régimen tiene ojos y oídos en todas partes. Pero incluso bajo esta presión constante, la población se mantiene firme. Los estudiantes, que han sido una fuerza poderosa en la resistencia, organizan marchas y vigilias, desafiando las balas y los gases lacrimógenos con valentía. La imagen de los militares que se han unido a la oposición se convierte rápidamente en un símbolo nacional. Videos de soldados abrazando a manifestantes, protegiendo a civiles de la brutalidad de las fuerzas leales a Maduro, se vuelven virales en cuestión de minutos. Estos soldados son vistos como hermanos, no solo en armas, sino en la lucha por un futuro mejor. La fraternidad que se desarrolla entre el pueblo y los militares rebeldes es algo que el régimen no puede comprender ni controlar. Este lazo es poderoso y se convierte en el combustible que aviva la llama de la insurrección. Al otro lado del espectro, los altos mandos del régimen están en caos. Los generales de división, que antes se sentían intocables, ahora temen por sus vidas. Las traiciones y deserciones se multiplican y la paranoia se apodera de los círculos cercanos a Maduro. No hay honor entre ladrones y en un régimen construido sobre la corrupción y la opresión, la lealtad es una moneda de bajo valor. Los informes de enfrentamientos entre diferentes facciones dentro del ejército son cada vez más frecuentes. Algunos oficiales intentan huir del país conscientes de que el tiempo se les está acabando. El temor a la justicia es palpable entre los líderes del régimen. Sabían que sus acciones durante años de dictadura tendrían consecuencias, pero la velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos los ha tomado por sorpresa. Cada día que pasa, el círculo se estrecha más alrededor de ellos y aunque intentan desesperadamente mantener el control, las grietas en su poder se hacen cada vez más evidentes. Las acciones del régimen se vuelven cada vez más desesperadas. En un intento por frenar la insurrección, Maduro ordena cortes de electricidad y bloqueo de comunicaciones en varias partes del país. Estas tácticas solo refuerzan la determinación del pueblo. Las comunidades se organizan para compartir recursos y las estaciones de radio clandestinas y medios alternativos se convierten en las principales fuentes de información, manteniendo a la población informada y unida. En las fronteras, los refugiados venezolanos que habían huido del país por la crisis económica y política ahora miran con esperanza los eventos que se desarrollan en su tierra natal. Muchos de ellos, especialmente los jóvenes, están considerando regresar para unirse a la lucha, inspirados por las noticias de la resistencia.
se forman caravanas que intentan cruzar de vuelta al país, llevando consigo no solo provisiones, sino también la convicción de que la libertad está al alcance. Mientras tanto, los líderes opositores en el exilio trabajan sin descanso, manteniendo contacto constante con los rebeldes dentro de Venezuela. Desde sus lugares de refugio, coordinan esfuerzos internacionales para aislar aún más al régimen y asegurar que, una vez que caiga, Venezuela pueda transitar pacíficamente hacia la democracia. Estas figuras, que durante años han sido la voz de la resistencia en el extranjero, ahora ven la oportunidad de regresar a un país libre. La situación en las calles de Caracas, Maracaibo, Valencia y otras ciudades principales es tensa. Las protestas masivas son reprimidas con brutalidad, pero la gente no se rinde. Las imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del régimen circulan por todo el mundo, generando una creciente presión internacional sobre Maduro. El mundo está observando y los llamamientos a una intervención internacional para proteger a la población civil se intensifican. Sin embargo, la insurrección no es solo una batalla física, es también una batalla por el corazón y la mente del pueblo venezolano. Los líderes de la resistencia saben que para ganar deben mantener viva la esperanza y el espíritu de lucha en la gente, a través de mensajes inspiradores, canciones de libertad y la memoria de aquellos que han caído en la lucha, se asegura que la llama de la resistencia no se apague. Las conversaciones en los hogares venezolanos giran en torno a un futuro sin Maduro, un futuro en el que las familias puedan vivir sin miedo, en el que los niños puedan crecer en un país libre y justo. Es este sueño el que impulsa a millones de venezolanos a seguir adelante a pesar de las dificultades y el peligro. Es un sueño que ha sido alimentado por años de sufrimiento, pero que ahora, por primera vez en mucho tiempo, parece al alcance. El régimen intenta desviar la atención con promesas vacías y acusaciones de conspiraciones extranjeras, pero la población ya no se deja engañar. El pueblo venezolano ha despertado y una vez que un pueblo despierta, es imposible volver a dormirlo. La insurrección, que comenzó como un murmullo entre unos pocos valientes, ahora es un rugido que resuena en cada rincón del país. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. Las calles son testigos de enfrentamientos, de valentía y de sacrificio. Sin embargo, también son testigos de la creciente certeza de que el cambio es inevitable. Cada día que pasa, el régimen de Maduro se debilita más y la posibilidad de un futuro libre se vuelve más real para el pueblo venezolano. En el horizonte se vislumbra el amanecer de una nueva Venezuela, una Venezuela donde los derechos humanos son respetados, donde la democracia es una realidad y no una palabra vacía, donde el pueblo puede vivir en paz y prosperidad. Ese amanecer aún no ha llegado, pero la resistencia sabe que está cerca, y mientras haya esperanza, mientras haya un venezolano dispuesto a luchar por su libertad, la dictadura no tendrá descanso. El mundo observa con atención, sabiendo que lo que está ocurriendo en Venezuela es más que una lucha por el poder, es una lucha por el alma de una nación. Es la historia de un pueblo que se niega a ser vencido, que ha soportado años de sufrimiento, pero que ha encontrado la fuerza para levantarse. Y es una historia que, cuando llegue a su fin, será recordada como un testimonio del poder de la resistencia y la voluntad de un pueblo decidido a ser libre. La insurrección continúa y cada día que pasa, la caída de Maduro se siente más cercana. La resistencia no se detendrá hasta que Venezuela sea libre, y cuando ese día llegue, será celebrado no solo por los venezolanos, sino por todos aquellos que creen en la justicia y la libertad. La dictadura está en sus últimos días y el pueblo de Venezuela está listo para reclamar su futuro.